Chef Lorena, bienvenida, muy bailadora. Yo con Buenos días, siempre. claro, alegre. Comenzando la semana con la mejor Con energía. actitud. Oye, y platicábamos precisamente, Gabriela, en un inicio del programa acerca de cómo podríamos integrar grasas buenas a la comida y esta es una excelente opción. Fíjate que sí. ¿De dónde es este espagueti? Es sudafricano, específicamente Egipto. Básicamente por los ingredientes que llevan. Llevamos perejil. La comida egipcia, señora, para que se dé una idea, tiene ingredientes muy parecidos a los libaneses. Es más o menos para que nos demos una idea, manejamos frutos secos y una variedad cayena por ahí también. Muy rico. Qué rico. ¿Qué les parece si vemos los ingredientes para que los comiencen a anotar? Los ingredientes. Espagueti a la almendra. Para 4 personas necesitamos 600 gramos de pasta tipo espagueti, 90 mililitros de aceite de oliva. Sí, 3 dientes de ajo finamente picados. 6 cucharadas de perejil picado, Necesitamos 150 gramos de almendras tostadas y enteras. También una cucharadita de pimienta de cayena. 120 gramos de queso parmesano. Y sencillo, perejil para decorar. No puede faltar. Listo. ¿Verdad? Muy bien. Chan, 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 chan. ¿Qué hacemos? ¿Cómo chef? comenzamos esto? Ok, bueno, vámonos primero entonces con Pame. En una licuadora, señora, o un procesador, mejor, si es que lo tienen, vamos a moler perejil, nuestras almendras que previamente están tostadas, vamos a ver si se alcanza a ver allá. ¿Cuánto tiempo tenemos que tostarlas? Yo las metí al horno aproximadamente unos 15 minutos, Gaby. Podemos, en dado caso, si no tenemos horno, en la estufa, pero sí cuidarlos mucho porque tiende a quemarse rápidamente. Por favor, Pame. Muy bien. Le vamos a quitar el tallito, solamente las hojitas. Eso, Y fuerte sencillo. la chef. Fuerza aquí, Dios Oye, mío. ¿y para qué tostamos las almendras, chef? ¿Qué logramos con esto? Para que se libere un poquito más esa esencia, esos aceites que nos dan el sabor a almendra. Muy bien. Ok, vamos también a licuar nuestra cayena molida. La cayena es como una especie tipo chile piquín que se utiliza mucho en la cocina mediterránea, ¿ok? Vamos a licuar nuestro ajo con calma, Pame. Y un poquito de sal, Pame, por favor. Ahora Claro de que este sí. lado, Gaby, ¿me A puedes la ir orden. haciendo favor? ¿Qué hago por favor acá? de picar el perejil, por favor, esa va a ser nuestra decoración. Perfecto. En una sartén vamos a agregar mantequilla. Podemos agregar aceite de oliva o mantequilla, pero siempre la mantequilla para nuestras pastas combina excelente. Ahora, bien. les explico. La pasta, ¿me la puedes facilitar, Gaby? Por ¿Cómo no? favorcito? Muchas gracias. La pasta es tipo espagueti, pero recuerden, siempre es opcional. Podemos utilizar la pasta que sea de nuestro agrado. de La que nuestra tengamos en elección. casa En también. casa, así es. O sea, el chiste es como algo rápido, algo express y sobre todo diferente. Como ya lo comentaban, se mezclan grasas buenas a la comida y eso Muy pues, bien. es importante, ¿no? Para nuestra alimentación. ¿Cómo vamos, Pame? Ahí vamos. Ahí vamos. Poco a poco. Ahora, lo que siempre les comento, la cocción en la pasta. Ajá. La pasta se come al dente. Pero aquí estamos acostumbrados, yo se los digo porque a mí la verdad al dente no me gusta. Yo desde chiquita me la dieron bien cocida y a mí me encanta así. A mí tampoco me gusta el dente, se me hace que está como muy dura, chef. Sí, exactamente, sí, se siente como ese gusto, como si fuera crudo, pero ya es opcional. ¿Cómo vamos, Pame? Pues bien, mira. Ok. Yo me adelanté un poco y traje uno ya preparado. No, muy bien, Pame, muy bien. Ahora, señora, le tiene que quedar de esta consistencia de tal manera que quede como una pastita. Le ponemos un poco de aceite Un poco de de oliva aceite. porque me pasó ahorita que lo estaba tratando Mira, de ya tenemos licuar, a que Liliana no quedaba Moroz por completo. pendiente para que le pasemos Sí, un plato. está ahí Si pudieran ver su listísima. carita de todos, señora. Sí. Ok, la vamos a mezclar, exactamente, nos debe de quedar como una pastita dura y vamos a comenzar a mezclarlo. Muchas gracias. Claro que sí, Déjenme chef. ir limpiando aquí Muy para bien. acomodar. Ahora, el término, lo que les comentaba del término de la pasta, ustedes cuécenla al gusto, ahora sí que a su gusto y como las instrucciones de su paquetito diga, ¿ok? Perfecto. Por lo general, siempre para cocerla se le va a agregar un poco de... pásame más pastita. ¿Más pasta? Pame. Sí, Claro yo creo que sí, chef. Creo que me vi ahora, escatime mucho. Oigan, y mientras tanto podemos hacer participar a la familia en la cocina como siempre. Claro. Y si no son buenos en la cocina, que Gabriela sí es, pero en esta ocasión le tocó lo que me toca a mí siempre, que es el me quiere, no me quiere. Es el me quiere, no me quiere. No me quiere del perejil. Al cocer, ¿qué haces ahí? No, Enrique, no hay para ti. Nada más es para nosotras. Además, tú estás haciendo dieta y estás haciendo dieta sin Y carbohidratos. pasta no puedo. Ok, ¿se dan cuenta la diferencia? Por lo general estamos acostumbrados aquí a comer una pasta con algún producto lácteo. En Sí, este caso, claro. no. Este solamente lleva almendra, queso parmechano ¡Qué y rico! sencillo. Parmechano. Y servimos, chicas, nada más. Muy ¡Qué bien. rico!
eso. Yes. ¿Les parece si repetimos los ingredientes? Sí. Sobre todo para nuestra salsita. Vamos a verlos. Son 600 gramos de pasta tipo espagueti, Así es, 90 mililitros de aceite de oliva, 3 dientes de ajo finamente picados, 6 cucharadas de perejil picado, 150 gramos de almendras tostadas y enteras, una cucharadita de pimienta de cayena 120 gramos de queso parmesano. y perejil para decorar. Y te lo voy a pasar, Pamela. Listo, aquí Tú está el ponle, Pamela, perejil. te doy el honor. Qué Ay, a ver, bonita a ver, mano, ¿cómo? Dios mío. ¡Qué rico! Pero mira, lo más rico. Con una lluvia de perejil y mientras Pamela prueba esto porque no perdió tiempo y no me va a guardar seguramente. Chef, muchas No te gracias. vayas.